Hola, bienvenidos a otro video. Esta vez vamos a hablar de multiplicación y división de fracciones. Vamos a compensar con la multiplicación de fracciones, que es la operación más fácil de trabajar junto con la división, porque para multiplicar fracciones simplemente hay que hacerlo hacia el costado y por supuesto simplificar si es posible. Por ejemplo, si tenemos 3 cuartos multiplicados por 2 quintos, como dice recién, hay que multiplicar simplemente hacia el lado, 3 por 2 y 4 por 5. Por supuesto, eso nos da 6 veinteavos. Ahora, si eso se puede simplificar, en este caso son números pares, por lo tanto sí se puede, hay que hacerlo. Nos va a quedar entonces en 3 décimos. Además, solo en la multiplicación podemos simplificar cruzado, ya que fíjese en el siguiente ejemplo. Si continuamos con lo que teníamos, la primera parte va a seguir siendo igual, pero vamos a hacer un arreglo. El denominador lo vamos a dejar tal cual, pero por la propiedad conmutativa de la multiplicación, el numerador lo vamos a dar vuelta. Para poder separar en dos fracciones nuevamente, nos quedan 2 cuartos multiplicado por 3 quintos. Pero eso nos va a permitir simplificar la primera fracción, la segunda no se puede, vamos a poder simplificar la primera fracción porque son números pares por 2 y nos queda en un medio. La segunda nos queda tal cual. Y una vez que estamos con fracciones ya irreductibles, simplemente multiplicamos como ya veníamos haciendo y obtenemos el mismo resultado. Aquí voy con todo ese desarrollo más largo, es que le estoy demostrando que la propiedad conmutativa nos va a permitir simplificar cruzado de la siguiente manera. Podríamos entonces el ejemplo que estamos viendo, simplificarlo cruzado así, pensando solamente, y por favor, atención con eso, solamente en la multiplicación, usted puede simplificar cruzado. En este caso el 3 con el 5 no se puede, pero el 4 con el 2 sí, podemos simplificar por 2. Por lo tanto nos van a quedar en 1 y en 2 respectivamente. Y luego, por supuesto, simplemente multiplicamos como deberíamos hacer, 3 por 1 y 2 por 5, eso nos va a dar 3 décimos. Se va a simplificar, va a hacerlo más rápido si quiere. Veámoslo con un ejemplo un poco más elaborado. Vamos a decir a partir de esto entonces que en la multiplicación de fracciones, e insisto, solamente en la multiplicación de fracciones, podemos simplificar cualquier numerador con cualquier denominador si corresponde, si es que es posible, por supuesto. Entonces, un ejemplo, si usted esas multiplicaciones tuviese que hacerlas en forma normal, usted tendría que multiplicar en el numerador 9 por 10 por 2 por 4, y le va a dar un número más o menos grande, y en el denominador tendría que multiplicar 4 por 6 por 8 por 15. Y luego la fracción que le dé, empezar a simplificarla. Pero por la propiedad que le acabo de demostrar, usted puede simplificar cruzado, porque son multiplicaciones. Entonces, por ejemplo, el 9 y el 6 están en la tabla del 3, por lo tanto los podemos simplificar por 3 y nos van a quedar en 3 y en 2. Ahora, ese 2 del denominador se puede simplificar con el otro 2 que está en el numerador. Lo simplifico por 2, por supuesto, y nos queda entonces en 1 y en 1. El 4 y el 4 podemos hacer lo mismo, siempre uno de arriba con uno de abajo, o sea, un numerador con un denominador cualquiera. Por supuesto, lo simplificamos por 4, son el mismo, y nos va a quedar en 1 y en 1. El 10 y el 8 son números pares, los podemos simplificar por 2, por lo tanto nos va a quedar en 5 y en 4. Ese 5 con el 15 también los puedo simplificar, porque son múltiplos de 5, por lo tanto nos va a quedar en 1 y en 3. Y fíjese que incluso podemos simplificar ese 3 con este otro 3 y nos va a quedar en 1 y en 1. Está un poco rayado, pero espero que esa explicación de a poco vaya mostrándoles qué se fue haciendo. Entonces, finalmente, ¿qué vamos a hacer? ¿Con qué nos quedamos? Bueno, en el numerador nos quedamos simplemente con esos unos que sobraron, o sea, a los que llegamos, y en el denominador nos quedamos con ese 1, ese 4 y ese 1. Por supuesto, multiplicar eso es muchísimo más sencillo que multiplicar las fracciones originales. Y eso, por supuesto, nos da 1 y nos da 4, un cuarto. Se ve medio complejo, pero con algo de práctica se da cuenta que de verdad es mucho, mucho más útil. Veamos la interpretación de la multiplicación de fracciones. Dice el ejemplo, 3 quintos de mis 10 estudiantes usan Instagram. Entonces, ¿cuánto usan Instagram? ¿Cómo saberlo? Bueno, primero tengo ahí a mis 10 estudiantes y los voy a separar entonces en quintos. Sé que tengo que dividirlo en 5 grupos, por lo tanto ahí están mis 5 quintos. Y dice, 3 quintos de esos estudiantes
son los que usan lente, por lo tanto, perdón, usan Instagram. Había hecho el ejemplo con otra cosa. Usan Instagram y de ahí entonces puedo darme cuenta, por supuesto, que son 6 estudiantes. Como esto es para explicarle, pero no es para que usted lo haga siempre, porque obviamente es mucho, mucho más fácil y mucho más básico de lo que usted ya es capaz de hacer, lo vamos a hacer de forma matemática. Matemáticamente, al multiplicar una fracción por un número, se obtiene el valor que representa dicha fracción de ese número. Por ejemplo, aquí la pregunta en el fondo sería, ¿cuánto es 3 quintos de 10? ¿Sí? Al mismo ejemplo, o sea, ¿cuánto representa 3 quintos de 10? Pero decimos que cuando multiplicamos podemos obtener esa respuesta, o sea, vamos a tener que multiplicar 3 quintos por 10 y ahí vamos a saber cuánto es el resultado. Bueno, lo transformamos en fracciones, 3 quintos por 10 dividido en 1, recordando que ese 1 es un denominador que es un número neutro, es el elemento neutro de la multiplicación y división, es decir, no me va a alterar en nada, porque si yo multiplico o divido por 1, no me cambia en nada, pero me da la facilidad, y por eso lo pongo ahí abajo en el denominador, para escribirlo como fracción y que usted pueda multiplicar como vimos recién, por eso está en rojo también. Y multiplicamos, sería 3 por 10 y 5 por 1. Y por supuesto, si eso lo podemos simplificar, nos da 6. El 5 en el 30 cae 6 veces. O también podríamos haberlo hecho como habíamos mostrado también, simplificando cruzado. El mismo ejemplo entonces, la misma forma. Pero aquí podemos darnos cuenta que el 5 y el 10 se simplifican por 5, por lo tanto ahí solamente nos queda un 2. Nos quedaría 3 por 2, 6. Y abajo, por supuesto, 1 por 1 y nos da el mismo resultado. Pasemos a otro ejemplo. ¿Cuántos son 2 quintos de 3 cuartos de un chocolate? Ahí se ve un poquito más complicado, pero vamos a separarlo en pedazos el problema para poder entenderlo un poco mejor. Sacamos primero los 3 cuartos del chocolate. 3 cuartos del chocolate. Y luego a esos 3 cuartos le sacamos los 2 quintos. O sea, lo que está ahí, vamos ahora a dividirlo en 5 y tomar 2 de esos pedazos. Ahí damos en cuenta entonces que del chocolate original son 6 veinteavos de ese chocolate, o si lo distribuimos de otra forma son 3 décimos del mismo. O sea, el mismo chocolate escrito de diversas maneras. Matemáticamente, porque ahí pictóricamente para poder hacerlo mucho más fácil de entender, pero ya matemáticamente podemos multiplicar 3 cuartos por 2 quintos. Eso sabemos que nos da 6 veinteavos porque dijimos que hacia el lado 3 por 2 son 6, 4 por 5 son 20. Y por supuesto, si eso lo simplificamos, nos queda en 3 décimos, que era lo mismo que estaba arriba. O bien, usando la propiedad conmutativa para seguir la forma en que lo da el ejercicio, podríamos poner el 2 quintos por 3 cuartos, porque la pregunta decía ¿cuántos son 2 quintos de 3 cuartos? Entonces, si nos permite hacer ese enroque, ese cambio. Y por supuesto va a ser lo mismo, ¿no? Ahora vamos a simplificar para hacerlo más rápido todavía y nos queda en 1 por 3 y en 5 por 2. O sea, es una forma mucho más expedita de hacerlo. Vamos entonces ahora con lo que es la división de fracciones. La división es la operatoria que viene después de la multiplicación en grado de dificultad. Es muy simple. ¿Por qué? Porque para dividir dos fracciones vamos a mantener la primera fracción, o sea, el dividendo, y vamos a multiplicar por la segunda fracción, pero dada vuelta, o sea, por el inverso del divisor. Veámoslo con un ejemplo también. Tenemos 12 quintos dividido en 9 décimos. Como dijimos recién, vamos a mantener la primera fracción. La división entonces la vamos a transformar en una multiplicación y la segunda fracción la vamos a dar vuelta. Esa es la inversa. Y por supuesto podemos multiplicar hacia el lado, serían 12 por 10 y 5 por 9. Pero como sabemos que solamente en la multiplicación podemos simplificar cruzado, hagamos eso. 12 y 9 están en la tabla del 3, por lo tanto vamos a simplificar y nos va a quedar en 4 tercios. 5 y 10 también se pueden simplificar por 5 y nos va a quedar en 1 y 2. Y ahora multiplicamos. Sería entonces en el numerador 4 por 2 y en el denominador 1 por 3. Por supuesto, eso nos va a dar 8 tercios. Ya. La división de fracciones también se puede representar o puede aparecer como una fracción de fracciones. ¿A qué me refiero con eso? A una fracción de fracciones.
Supongamos que tenemos el mismo ejercicio anterior, pero escrito como una fracción de fracciones. O sea, 12 quintos dividido o como fracción de 9 décimos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a escribirlo primero como la idea y después vamos a ver cómo se procede. Vamos a multiplicar los extremos y eso lo vamos a dividir por la multiplicación de los medios que están ahí en color. O sea, los números que están en ese color celeste o magenta van a ser los extremos de este ejercicio y los que están al medio, por supuesto, van a ser los. Y entonces simplemente multiplicamos 12 por 10 y 5 por 9. Por supuesto, podríamos multiplicar 12 por 10 y 5 por 9 directamente, pero tratando de fomentar la técnica de simplificar cruzado, cuando usted puede hacerlo porque es multiplicación, lo vamos a hacer así. 12 y 9 entonces lo simplificamos por 3 y 5 y 10 por 5. Y luego, por supuesto, 4 por 2 va a ser 8 y 3 por 1, 3. Eso. No es tan difícil, así que la idea es poder aclarar un poco la forma de hacerlo y poder practicarlo. Eso fue entonces el video de hoy. Chao.